Listo. Bueno, esperemos que inicie la grabación. Les recomiendo, por favor, tener los micrófonos apagados. Voy a dar un espacio para la sesión de preguntas. Entonces, en ese espacio, pues, el profesor Ronald, el tutor Ronald, nos va a estar colaborando para, en orden, ir respondiendo a estas preguntas. ¿Listo? Bueno, a partir de ese momento les voy a compartir por acá la pantalla. Y un momentito por acá. Bueno, ¿me confirman por favor si están viendo la presentación? Negativo, No, profe. sí. Negativo. profe, todavía no. Ya, ahora sí. Listo, ya, ahora sí. Ok. Bueno. Empezamos entonces. Entonces, nuevamente bienvenidos a esta web, sesión número 2. ¿Listo? ¿Qué tenemos por acá? De momento. Entonces tenemos un objetivo general y un objetivo específico. El objetivo general como tal de esta web es afianzar en ustedes como estudiantes, ¿cierto? Las temáticas de la unidad número 3, que corresponde a la aplicación de la teoría conjuntos. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Reconocer algunos conceptos. Voy a recordar algunos conceptos que están por ahí sobre la teoría conjunto, las operaciones y obviamente las aplicaciones. Vamos a realizar 4 ejemplos, uno referente a cada ejercicio que les corresponde a ustedes desarrollar en la unidad número 3. ¿Listo? Vamos entonces por acá. Un momento que no quiere cambiar. ¿Qué va a comprar? Listo, entonces vamos primero con el concepto de conjunto. Recordemos que es un conjunto, es una colección o agrupación de elementos, ¿cierto? Pueden ser objetos, pueden ser símbolos, pueden ser entidades bien definidas que comparten una característica en común. ¿Listo? Eso Vivi, es como discúlpame, tal. discúlpame un segundito, por favor, qué pena contigo. Necesito que por favor apaguen los micrófonos. Mira, hay 7 micrófonos contados abiertos. Necesitamos que, porque se escucha todo lo que ustedes están diciendo allá, cuando pasa el bus, el sonido de afuera. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Tengan muy cuidado en eso porque es que esta unidad es supremamente importante. Esta unidad es importante porque nos lleva a una sustentación. Muchísimas gracias. Ahora sí puedes comenzar, Vivi. Gracias. Bueno, señor. Sí, chicos, pendientes porque mira que esta web les va a dejar claras muchas cosas, o sea, vamos a reforzar lo que tal vez ya ustedes han hecho o pueden ir revisando su trabajo, mirando si lo están haciendo bien. Entonces es importante que prestemos bastante atención y pues para eso apagar los micrófonos, ¿listo? Bueno, entonces les iba indicando el concepto de conjunto como tal, ¿cierto? Vamos por aquí entonces. Tenemos ahí dos conjunticos, ¿cierto? Está el conjunto de las frutas y está el conjuntico donde hay unos animalitos. Debemos tener en cuenta que los conjuntos siempre se van a identificar con letras mayúsculas y los elementos o miembros de este conjunto se escriben entre llaves, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Por lo menos este es el... Todas estas actividades. Por favor. La verdad. Ronald, ¿tú Tenemos puedes apagarlos? Sí, por favor. Profe, Bueno, Aquí estoy en esto. continuamos entonces. profe, yo la vez pasada asistí a y yo veía que la profesora bloqueaba los micrófonos para evitar eso de que hay gente que de pronto lo deje abierto. Bueno, continuamos. Entonces tenemos el conjunto L, ¿cierto? Que tiene los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 10. Como lo pueden ver, tenemos la L que está... Tenemos la L que está identificando el conjunto, ¿cierto? Que es con mayúscula y tenemos unos elementos que están entre llaves, así como se los indicaba hace un momento. En un momento.
Profe, tiene el micrófono apagado. Profe Viviana, tienes el micrófono apagado. Listo, ahora Gracias. sí, ya. Bueno, entonces vuelvo y retomo acá. Tenemos cómo se representan los conjuntos. Tenemos el conjunto por extensión, que es nombrando cada uno de sus elementos. Tenemos también por acá, voy a ponerlo así un poquito más grandecito. Tenemos por acá también dos ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo se representan? Entonces, por lo menos tenemos el conjunto S, que está entre llaves, ¿cierto? El nombre flor, clavel, margaritas y orquídeas. Un segundo. Tenemos otro conjunto que es el identificado con la letra N mayúscula, que está en los números 5, 10, 15, 20, 25, 30 y unos punticos suspensivos que indica que el conjunto continúa, que es infinito. Tenemos el conjunto D, que es igual al avión, bus, carro, moto, tracto, mula, ¿cierto? Y tenemos unos puntos suspensivos que indica que el conjunto sigue. Eso es nombrado por extensión, que es nombrar cada uno de los elementos. En cambio, cuando lo hacemos por comprensión, debemos nombrar con una propiedad, una regla, una característica que tengan los elementos en común. Entonces, por lo menos en este caso, el conjunto S, ¿cómo se llamaría? X, o sea, X va a ser cualquier elemento de ese conjunto S, es un tipo de flor. En el siguiente, en la letra N, X, o sea, cualquier elemento que yo tome de ese conjunto va a ser un múltiplo de 5. En el conjunto D, cualquier X, o sea, cualquier elemento, la X significa elemento, ¿listo? Cualquier elemento que yo tome de ese conjunto va a ser un medio de transporte. No es que yo coja un elemento del conjunto D y sea un animal, o sea un múltiplo de 10, o sea un tipo de flor. No. Todos los que están en ese conjunto van a ser un medio de transporte. Entonces son como maneras de identificar cómo se representan los conjuntos. Vuelvo y repito, ya sea por extensión o por comprensión. A ver, tenemos una representación de un conjunto. ¿Cómo se representa gráficamente? Los tenemos a partir del diagrama de Venn-Euler, ¿cierto? ¿Cuáles son esas operaciones que ustedes ya han venido identificando? Que en el B-Learning también ya les han mostrado paso a paso cómo se hacen. Tenemos la unión, que es cuando pintamos completamente los dos conjuntos, porque me está diciendo una todos esos elementos. Tenemos la intersección que hace referencia al conjuntico verde, ¿cierto? Y dice que es los elementos que tienen en común entre A y B, y es aquello que queda en el centro. Eso es cuando me dicen A intersectado B, vamos a colorear lo que está en el centro. La diferencia es diferente, valga la redundancia, a diferencia simétrica. La diferencia es tomar todos los elementos, por lo menos ahí, A diferencia B, A menos B, ¿cierto? Es tomar todos los de A y quitarle lo que pertenece al conjunto B. Por eso está pintado como una media luna el conjunto A. En el caso de diferencia simétrica es tomar todos los elementos de A y de B menos, o sea, sin pintar, sin contar los que están en la intersección. Por eso quedan dos medialunas. ¿Listo? Esa imagen algunos se las compartí de mis grupos, se las compartí en el foro, espero la hayan visto por los WhatsApp, por Skype también se las compartí, la pueden buscar también en internet, ¿listo? Bueno, esa era como tal una pequeña introducción así súper rápida de las operaciones, del como tal. Profe Viviana, perdimos el audio. Profe, no me deja ver pantalla. No está compartiendo pantalla. Denos un segundito porque creo que la profe Viviana se le fue el audio. ¿Listo? Un segundito porque la profe Viviana se les fue el audio. Una pregunta, estas web conferencias no tienen asistencia, ¿verdad? No, señor, no tiene asistencia. Un segundito mientras que nuevamente se vuelva a conectar la profesora Viviana. Un segundito. Profe Viviana, ¿nos escuchas? No, mi mamá.
Muy bien. ¡Bravo! Los micrófonos, por favor. Ronald, ¿me puedes hacer un favor? Qué pena contigo. Sí, señora, dime. Tú me puedes colocar como coanfitrión o algo así. Lo que pasa es que el anfitrión lo tiene. Ah, ya lo tengo yo nuevamente. Déjame mirar. Silenciar. Ya volví. Anfitrión, apareces como anfitrión. Bien. Ya volvió la profesora Viviana. Vivi, Yo no sé qué pasó. Yo profe, estaba hablando y comparte Dale. de nuevo pantalla, por favor. listo, ya sigo. Pero mira a ver si puedes compartir o si no te doy porque... No, no me deja. Entonces, dame, ¿cómo estás ahorita? ¿Como Viviana otra vez? Sí, enlace IPS, espérame, No, no no, no. entiendo. Espérame, ya me pongo. Enlace IPSAS, no importa. Sí, señora. Con ese te doy Ya, el Viviana. coanfitrión, te voy a dar, ¿vale? Bueno, señora. Listo, Listo, ya ya. volví. Voy a volver a empezar la grabación. No sé qué pasó. La grabación está andando, nena. Ok, listo. Entonces, como les iba diciendo, estas son las operaciones entre conjuntos, ¿cierto? Son la diferencia simétrica, la diferencia normalita, la unión y la intersección. Ahora, esta era como una pequeña introducción para recordar de qué es lo que estamos hablando en esta unidad, ¿sí? Algo así a grosso modo. Ahora vamos a pasar a algo muy importante y es recordarles, por favor, que tengan pendiente, ¿cierto? Que esta tarea 3 tiene un puntaje, tiene una sustentación o tiene un video. Yo les recomiendo al 100% hacer la sustentación. Estos se demoran, o sea, 10 minutos es mucho lo que se van a demorar. Si se demoran es más conectando como tal la videollamada o por donde nos vayamos a conectar con el tutor que realmente sustentando. Se sustenta el punto 4 de la unidad o se sustenta otro punto, ¿cierto? Bueno, el video solamente va a tener 40 puntos, en cambio la sustentación tiene 80 puntos y la unidad como tal se aprueba con 90 puntos, o sea, ustedes ya tendrían eso casi que pasado, ¿cierto? Entonces es importante que agenden la sustentación. ¿Dónde agendan la sustentación? En el foro hay un enlace con un video que les muestra cómo se agendan, es súper fácil, es como sacar una cita médica, ¿cierto? Porque ustedes se van a agendar el día en que ustedes necesitan esa cita. Obviamente en el espacio en que tiene el tutor disponible, no es que me voy a agendar el sábado a las 10 de la noche porque es que es la única hora que puedo, no, pues también hay que revisar la agenda, cómo está distribuido el tiempo del tutor para sí mismo organizarse. El trabajo tiene un puntaje de 70 puntos, los avances al foro se hacen desde el 16 de mayo hasta el 3 de junio. ¿Por qué digo 3 de junio? 2 de junio, perdón. ¿Por qué? Porque debemos tener un espacio para revisar esos trabajos. Y si usted sube el 5, pues ya probablemente el espacio va a ser muy corto para revisar porque ya el 6 empezamos sustentaciones. Del 6 al 26 de junio son las sustentaciones, por favor agéndense. ¿Listo? Les recomiendo al 100% agendarse. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos con los ejemplos correspondientes a la unidad. ¿Qué vamos a hacer? Determinar por extensión el conjunto seleccionado, vamos a hallar el cardinal del conjunto, vamos a identificar qué clase de conjunto es, si es finito, infinito, unitario o vacío, ¿cierto? Vamos a determinar los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn, sombrear de acuerdo a la igualdad planteada y a partir de ello indicar si cumple o no con la igualdad entre las operaciones. Estos objetivos hacen parte del punto número 1 y punto número 2. ¿Listo? Ya el punto número 3 y punto número 4 son poco diferentes. Tenemos entonces aquí el primer ejemplo. Profe, ¿qué es esa X? ¿Qué es esa rayita? ¿Qué es ese guión? Esa X me indica que va a ser un número, ¿cierto? Un elemento del conjunto, pero dice que ese elemento pertenece al conjunto N, ¿cierto? Que es los naturales. Y dice que ese X es un número impar. ¿Cuáles son los números impares? 1, 3, 5, 7, 9, ¿cierto? Pero me dice que ese número, este simbolito que está acá, ¿cierto? Este simbolito, me indica que ese número tiene que ser menor que 0. ¿Cuáles son los números menores que 0? Pues son todos los números negativos. Y les pregunto, ¿los números negativos pertenecen al conjunto de los números naturales, sí o no?
Sí, Bueno. profe, sí pertenecen. Ok. Bueno, les cuento entonces que el conjunto de los números naturales son solamente los números positivos, ¿sí? Ahí no entran los negativos. Por lo tanto, en este conjunto, ¿cuáles son? Me dicen nombre el conjunto por extensión. ¿Hay elementos para poder nombrar en este conjunto? Porque me dice que los números deben pertenecer al conjunto de los naturales, pero que ese número es menor que 0. Entonces, ¿hay algún número menor que 0 que pertenezca al conjunto de los naturales? No, señora. No, Ajá, profe. no lo hay. Por lo tanto, al nombrar el conjunto por extensión, No, profe. exacto. Entonces, al nombrar el conjunto por extensión, pues como tal, no tengo elementos, ¿cierto? Seguimos acá. Indicar el cardinal del conjunto. Recuerden que el cardinal es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Ninguno, ¿cierto? Tengo 0 elementos, tengo 0 elementos en conjunto, pero me voy a poner 0. ¿Cuál es la clase del conjunto? Finito, infinito, unitario o vacío, porque pues no es ni finito porque no puedo contar los elementos, ¿cierto? Es vacío, profe. Vacío. Un No conjunto es vacío, unitario. profe. Ajá, muy bien, no es unitario porque unitario es aquel que tiene un solo elemento. Infinito no, porque no tienen infinitos elementos. Por lo tanto, sería un conjunto vacío. Ustedes son muy inteligentes y se nota que han leído y han revisado la guía. Me parece perfecto. Vamos con un segundo ejemplo. Dice que son todos los X, o sea, todos los elementos que pertenecen al conjunto de los números enteros, pero que ese numerito que usted va a escoger es un múltiplo de 7. ¿Cuáles son los múltiplos de 7? Pues, profe, son la tabla del 7. 7 por 1 es 7, 7 por 2, 14. Entonces sería 7, 14, 21, ¿cierto? Pero de esos voy a escribirlos acá. Voy a escribirlos acá. 7, 14, 21. 7 por 4, 28, ¿cierto? 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49 y podemos seguir. Pero dice pilas, porque mire, cuando ustedes vayan a leer este simbolito, lo van a leer al revés. En este caso es menor, ¿cierto? Cuando lo vamos a leer de derecha a izquierda, decimos todos los números mayores que 1, ¿sí? Al leerlo de derecha a izquierda se lee al contrario. Entonces, todos los números mayores que 1, pero menores que 10. ¿Cuáles son los mayores que 1? El 7, el 14, el 21, pero le dice pilas porque son menores que 10. ¿Cuál sería entonces el único elemento que tenemos ahí? El 7. El 7, ¿cierto? El 7. Por lo tanto, al nombrar el conjunto por extensión, solo tenemos el número 7. Indicar el cardinal del conjunto. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? 1. 1 es unitario. 1, no me vayan a poner 7 porque ay, como el número es 7 voy a poner 7. No, es la cantidad de elementos. ¿Listo? En este caso sería 1. Por acá, ¿qué clase de conjunto es? Unitario. Muy bien, tenemos unitario porque solo tenemos un elemento. Listo, eso que sería como tal, pues así esto corresponde al primer punto de la unidad. Voy con otro ejemplo. ¿Listo? Dice, todos los elementos que pertenecen a los enteros, pilas porque este pedacito hay que ponerle cuidado, porque si es en los naturales y me mandan números negativos, ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces, pertenece al conjunto de los números enteros, pero este es un número par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, ¿cierto? 10, 12, bueno. Pero dice, pilas porque son todos los números mayores que menos 3. ¿Cuáles serán los números mayores que menos 3? Voy a hacerlo por acá. El 4, el menos 6 y el menos 8. Ok, espera un momento. Entonces, todos los números pares menores que menos 3. Es como si estuviéramos acá y me tengo que devolver, porque recuerden que para que un número negativo sea más grande, debe estar más cerca al 0. Por lo tanto, el primero sería menos 2 y dice menores que 10. Menos 2. ¿El 0 es un número par? Por favor, micrófonos. ¿El 0 es un número par? Sí. El 0 es un número que no sabemos si es par, impar o es neutro, ¿cierto? Entonces tenemos menos 2, tenemos 4, tenemos 6, tenemos 8. ¿Será que tomo el 10? ¿Quién me dice? ¿Lo tomo o no lo tomo?
No, No, porque dice que No, no. porque indican No, que porque debe dice ser que es superior a menor 10. que 10. Ajá, muy bien. Si dijera menores o iguales, sí lo podemos tomar. Por lo tanto, vamos a revisar cuál sería como tal el conjunto por extensión. Pues tenemos el -2, el 2, 4, 6, 8 y 10. Si revisamos cuál es el cardinal de este conjunto, ¿cuál sería? En este caso tenemos 6 elementos. ¿Listo? 2, 4, 6 elementos. No es que tengamos el número 2, el número 10, no. Tenemos 6 elementos. ¿Cuál es la clase de conjunto? ¿Finito, infinito, Finito. unitario, profe. vacío? Finito. Finito. Es finito porque yo puedo contar cuántos elementos tiene ese conjunto. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo corresponde como... ¿Entendido ejemplo 1, verdad? Preguntas, dudas, inquietudes rápidamente. No, Profe, una no, pregunta. claro. Rápidamente te escucho. Cuando el conjunto es infinito, ¿cuántos elementos se deben poner? Y de ahí los puntos suspensivos. O... Cuando ¿Sí, el conjunto es infinito, sí, profe, o sea, cuando ¿sí? es infinito, ¿cuántos elementos Ok, debo poner en con la los 3 expresión? Y primeros ya. basta. 3 primeros y 3, ok, 3 primeros y 3 puntos suspensivos, ¿listo? No más. O dependiendo, si aquí te dice X son los 3 primeros números, pues yo ya sé cuántos voy a poner, ¿listo? Mire, en este caso, volví a hacer el mismo ejemplo, pero le puse que aquí fuera menores o iguales que 10. Por lo tanto, aquí sí entraría el 10, ¿listo? Por eso Profe, fue que buenas aparecieron- noches. Por eso fue que aparecieron 6 elementos. Dime, buenas noches. Hágame un favor, lo que pasa es que tengo una inquietud del ejercicio, pero no es así, ¿sí? Sino que dices, X es es un número múltiplo, múltiple de 3, Ajá. mayor X, menor que -5. Ay, ¿cómo se haría ese? Ese fue el primer ejemplo que expliqué, ¿sí? Fue el primer ejemplito que mostré. Espérame a ver dónde está. Bueno, es este. O sea, obviamente no es el mismo, ¿cierto? Porque no voy a hacer el mismo de la guía, pero sí es similar a este. Les dije que tengan cuidado porque si pertenece a los naturales y le dice que es un número negativo, pues ahí el conjunto es vacío, ¿sí? Ya. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profesora. Tienen que Profe, yo tener tengo cuidado una con lo de pregunta que se del pertenece a los primer, naturales o a los del enteros. primer ejercicio. Sigo y ahorita seguimos con preguntas porque la verdad tengo varias cosas para mostrarles, ¿listo? Ahora volvemos a abrir sesión de preguntas. Continúo. Este hace referencia al punto número 2. Póngale mucho cuidado porque les he hecho todo súper despacio. Entonces tenemos este que me dice que vamos a revisar a partir de la gráfica, ¿cierto? El gráfico del conjunto, si las dos soluciones, o sea, si al yo hacer todo este proceso A unión B, unión C, y A complemento, B complemento, C complemento intersectado, me dan los dos dibujitos iguales y me da la misma región sombreada. Vamos a verificar esa igualdad. Entonces vamos aquí. Yo que les propongo, háganlo así como lo estoy haciendo. Hagan paso por paso, hombre. No se pongan a hacer todo en un solo conjunto, todo en un solo dibujo porque se pueden enredar y les puede pues salir mal el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos primero a hacer esta partecita, ¿sí? Me voy con la parte izquierda, unión B, unión C. Yo primero coloreé A unión B, ¿cierto? Súper chévere, coloreo los dos conjuntos. ¿Qué voy a colorear ahora? Voy a colorear la C, solo la C. En otro conjunto voy a decir, ¿qué tienen en común esos tres? Perdón, que voy a unirlos y voy a colorear tanto lo amarillo como lo verde en un solo conjunto. ¿Qué me quedó? Pues me quedan las dos bolitas amarillas, ¿cierto? Del A y el B, pero también me queda el C, porque si yo pongo uno encima del otro, ¿cierto? Me va a quedar todos los tres coloreados. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta estas tres bolitas azules. Ahora, llegamos aquí. Vamos a hacer A complemento. Recuerden que es dejar el conjunto A y colorear todo lo que está por fuera de él, porque es el complemento, lo que le hace falta para hacer como el conjunto universal. Después voy a colorear B complemento. Y luego voy a colorear C complemento. ¿Cuántos conjuntos necesité? 3 dibujos, pero hombre, no es que, ay, que pereza hacer 3, no, pues en Paint. Hacen el uno, lo duplican varias veces para las veces que lo vayan a utilizar. Ahora, ¿qué dice? Vamos a intersectar esos tres conjuntos.
¿qué parte tienen ellos en común? Miren que aquí en el primero no está pintado A. En el segundo, A sí está pintado, pero con que no esté en el primer conjunto, yo no lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque deben tener los tres la misma parte sombreada. Y de acuerdo a eso, la misma parte sombreada, pues es lo que está por fuera, los conjuntos. ¿Sí? Si se dan cuenta, los tres, en el amarillo, en el naranja y en el verde, la parte de afuera es la que está coloreada, no como tal las rueditas. Por lo tanto, esa intersección, o sea, el resultado de esas intersecciones es esta parte azul. Ahora me llevo los dos dibujitos. A unión B, unión C, me dio este resultado. A intersectado, A complemento intersectado con B complemento intersectado con C complemento, me dio todo lo que está por fuera. Les pregunto, ¿se cumple o no se cumple la igualdad? No, profe. No se cumple. Por lo tanto, van a escribir así en la unidad. No es que lo dejen y ya, la profesora entendió que no se cumple. No, escriban. Por lo tanto, no se cumple la igualdad. Por lo tanto, sí se cumple la igualdad. Cuando decimos que no se cumple, pues se hace con este símbolo, ¿cierto? Un igual tachadito con un slash. Ese lo encuentran en ecuaciones, ahí cuando van a insertar ecuaciones, para que lo hagan bien. ¿Listo? Vamos ahora con un ejemplo que hace referencia al punto número 3 de la unidad. El punto número 3 de la unidad les da el conjunto, ¿cierto? Con unos numeritos ahí incluidos. Pero les da unas operaciones y les pide que me indique qué números son los que quedan ahí. O sea, así como hicimos acá, ¿cierto? Coloreamos, pero entonces le pide, aparte de colorear, qué números son los que quedaron al colorear, ¿ok? Entonces, tenemos este primero. Me dice A unión B complemento. ¿Yo qué hice? Hice primero A unión B, que es este blanco, pero me dice pilas porque es el complemento, o sea, todo lo que está por fuera de esa unión. ¿Qué números quedaron pintados? El 1 y el 2. Ok. Quedaron pintados el 1 y el 2. ¿Cómo los van a nombrar? Mire, se nombran entre llaves porque son los elementos que pertenecen a esa operación, ¿sí? 1 y 2. ¿Y cuánto es 1 más 2? Pues 3, ¿sí? No es que sean 3 elementos, no. Es que 1 más 2 me da 3. Se suman esos numeritos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Profe, cuando dice que menos A. Nena, ya casos concretos, por favor, con el tutor, ¿listo? Revisemos este ejemplo. Si tienen preguntas de este ejemplo, con mucho gusto, ¿vale? Profe, disculpa, Seguimos. profe, es que no sé si el tema lo vas a tocar, digamos, cuando dice ya el universal, digamos, de que en mi ejercicio dice cuántas familias fueron encuestadas en total. Ese total, ese lo vamos a ver. En el punto 4, sí, yo tengo un Sí, ejercicio ahí también. ¿sí? Ah, ok, vale, gracias. Sí, yo voy a explicar todos los 4 puntos, voy en el tercero, ¿vale? Bueno, este me dice A diferencia simétrica C. Recuerden que A diferencia simétrica es todo lo que está en el A y en el C menos lo sin colorear la intersección. Dice, pero a ese conjunto usted le va a quitar el conjunto B. ¿Sí? Hace diferencia simétrica A con C y ahora quítale lo que le pertenece a B. ¿Qué numeritos me quedaron coloreados? Me quedaron coloreados el 6 y el 2. ¿Cuánto es 6 más 2? 8, ¿cierto? Ahora, dice, va a ser la unión B unión C, va a colorear B unión C, pero quítele lo que pertenece a A. O sea, ya no colorea, déjelo solito. Va a colorear solamente lo que le queda. B unión C menos A. ¿Qué números me quedaron ahí? Me quedaron el 8, el 5 y el 2. 2 más 5 más 8, 8 más 2, 10 más 5, 15. ¿Cierto? Ahora sí, dudas, preguntas, inquietudes sobre este tercer punto. Escucho. Doctora, ¿me puede explicar la parte de la simétrica? Vuelvo y repito. Coloreas todo, A y C, por lo menos en este caso, ¿no? A diferencia simétrica C. Coloreas A y coloreas C. Pero vas a borrarle, o bueno, no vas a colorear la intersección de esos dos conjuntos, ¿sí? Bueno, recuérdenme que estaba en la 48 para devolverme. Por acá, mira. A diferencia simétrica. A diferencia simétrica B, ¿sí? Todo lo que está en A, lo que está en B, menos lo que está en la intersección. ¿Listo?
Bueno, continúo por acá y van la 48. Seguimos. Profe, una pregunta. Señor. En el ejercicio 3, entonces debemos hacer diagramas de Venn, porque yo tenía entendido en un video que usted nos envió, un tutorial, teníamos era que desglosar los conjuntos y dar el resultado paso a paso de los No, conjuntos. mira, este que yo hice acá, este es el punto 2. El punto 3 te da el ejercicio, los numeritos, y tú tienes que decir qué números quedaron coloreados. ¿Sí? Sí, por eso, profesora, pero entonces hacemos es el diagrama de Venn. Nosotros, o sea, nos dan los números ya ahí el conjunto. Es mejor. No. Es mejor que lo Es hagan. O sea, mejor, yo lo sí. que les estoy haciendo acá es coloreándole para que ustedes pues los identifiquen más rápido, ¿sí? Si tú lo quieres colorear, lo coloreas, si no, no hay necesidad, o sea, ya es cuestión tuya, ¿sí? De organización, ¿listo? No, profe, usted no me ha hecho entender. La pregunta mía es, ¿por cada ejercicio tenemos que hacer el diagrama de Venn? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Yo tengo una pregunta. Dime. Yo quisiera saber, ¿eso que tú sumas es el cardinal? No, ¿cierto? No, son los números que están ahí Ok. dentro. ¿vale? Los elementos de cada conjunto, de lo que Y queda tutora, sombreado. en ese caso, ¿cuál sería el cardinal para ese ejercicio, el tercero? La cantidad de elementos, tú cuentas, si hay ¿Cuántos 3. elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos y 8 con el de afuera. Permíteme ok, un gracias. segundito, Vivi. Señora. Aquí vamos a aclarar una cosita, ¿vale? Bueno, señora. Entonces, si nosotros vamos, aquí solamente es el elemento 8, ¿sí? Ojo que estamos hablando de un numerito que es el elemento 8. El elemento 5, 2, pero ojo porque si en el ejemplo dice que son los estudiantes que corresponden a el curso de cálculo integral. Entonces, ojo que ese 8 no es un elemento 8, son 8 estudiantes. Por eso es que alguna vez se suman. En este caso, déjenlo tal cual como la profesora lo está colocando acá. Des en cuenta que primero hace paso por paso para llegar y es mucho mejor que ustedes hagan el diagrama de Venn porque ustedes miran qué es lo que están haciendo e identifican la respuesta. Entonces, esto tenemos que tenerlo ahí como cuidado, es lo que vamos a hablar con los profes, con Viviana, pero vamos a hacerlo así. Si estamos hablando de estudiantes, no puede ser la cardinalidad 3 elementos, no, ¿cierto que no? No. ¿Por qué no, Sandra? Porque si estamos hablando de 8, del conjunto B, que ven cálculo diferencial, entonces son 8 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 8 personas, en el otro hay 5 y en el otro hay 2, quiere decir que son 15 elementos y su cardinalidad es 15. Profe, una pregunta, pero es que en el tercer punto dice que los números no son como tal con significado numérico, sino que son elementos. Entonces, perfecto. Entonces la cardinalidad en este caso, si son elementos, entonces serían solamente 3. ¿Cierto? Sí, profe, porque el ejercicio 3 está así. Ya el 4 sí es sumar los números. Perfecto. En el Sí, ejercicio 4. perfecto. Entonces que Sí, o sea, quede como claro. En este ejemplo como tal no hay un contexto, no hay una problemática, o sea, no tenemos, o sea, como les digo, no podemos nombrar que en este conjunto son animales, son personas, son medios de transporte, no. Estos son numeritos solos. Ya en el cuarto punto, si esos números corresponden a cantidad, ¿listo? En este caso simplemente el numerito. En el otro ya es cantidad, ¿vale? Bueno, vamos entonces ahora con la explicación de un cuarto punto. Del cuarto punto, ejemplo 6. Dice, debido a la cuarentena, las universidades que ofrecen educación a distancia han tenido un mayor aforo en la demanda de matriculación. El Ministerio de Educación contrata un estudio para establecer cuáles son las preferencias de aspirantes a ingresar en la educación superior de 3 reconocidas universidades de la capital. El estudio arrojó los siguientes datos. 2.500 aspirantes se inclinan por el gusto por la UNAD, 1.250 por el SENA y 1.800 por la CUT. 845 por la UNAD y SENA. Pilas con este I.
Este I me representa una intersección. ¿Listo? 230 por Sena y Kun. Pilas porque es intersección. 430 por UNAD y Kun. Cuando les diga O es unión. Cuando les diga I es intersección. ¿Listo? Dice, 150 afirman gustar las tres. Cuando me dice las tres al tiempo, me está hablando de la intersección de los tres conjuntos. Y por último, sí, 1.630 aspirantes prefieren otras instituciones educativas. Cuando me dice otras instituciones educativas, me hace referencia a lo que está por fuera de esos tres conjunticos. ¿Cuáles son esos tres conjuntos? Sena, Kun y UNAD, ¿sí? Vamos entonces a la gráfica. ¿Yo qué voy a hacer y qué les recomiendo? Bueno, primero que todo, una recomendación. Cuando lean el ejercicio, revisen, hagan esto que yo estoy haciendo, pónganlas así primero, o sea, ¿sí? Márquenlas así, pónganlas más grandes para que ustedes identifiquen que eso es una intersección. Si el ejercicio que a ustedes, les voy a poner por acá, si al ejercicio que a ustedes les corresponde tiene la palabra solamente o únicamente, van a tener mucho cuidado. Porque cuando les dice solamente únicamente, vamos a hacer otro proceso que se los voy a explicar a medida que vaya haciendo este ejercicio. ¿Listo? Tenemos entonces, yo que les recomiendo, inicien primero con la intersección de los tres conjuntos. Sí, vamos a hacer de adentro hacia afuera. Vamos a hacer de adentro hacia afuera. Vamos a ir llenando ese conjunto con los numeritos de adentro hacia afuera. Entonces yo voy haciendo los tres conjunticos, a cada uno lo llamo UNAD, Sena y Kun. Por fuera pongo otras, ¿cierto? Por fuera de los tres conjunticos pongo otras universidades. Dice, 150 afirman gustar de las tres. ¿Dónde lo voy a ubicar? En la intersección de los tres. ¿Listo? 150 ¿qué? Personas, estudiantes, ¿no? Ahí no es 150 el número, ahí no, eso no es un elemento. Pilas, ahí son 150 elementos que yo tengo ahí. 150 personitas tengo ahí. Por acá, dice, 800, empiezo, después de marcar la intersección de los tres, empiezo a marcar las intersecciones de parejitas que tengo. 845 prefieren la UNAD y el SENA. ¿Por qué pongo 695 ahí y no 845? Hombre, porque 695 más, ¿quién es la intersección entre UNAD y SENA? Es este, todo ese pedacito. ¿Sí? Entonces, al 845 le voy a quitar los de la intersección de los tres porque ahí ya hay estudiantes que me están contando, ¿sí? Entonces, 845 menos 150, ¿cuánto me da? 695. Ahora dice, 230 se van por el SENA y por la CUN. Entonces, al 230 le quito esos 150 que ya tengo ahí en esa intersección. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 80. ¿Listo? Por último, dice, 430, perdón, se van por la UNAD y por la CUN. A esos 430 le voy a quitar los 150, ¿cierto? Que ya tengo ahí contaditos. Motivo, dijera aquí, 430 solamente por UNAD y por CUN van a poner el 400, bueno, no, aquí no, mentiras. No, aquí no. Ahora se los digo en el otro. Entonces, hasta ahí iría como tal las intersecciones, ¿sí? Siempre van a quitarle, van a restarle el numerito que tienen en la mitad. ¿Entendido? ¿O no? Sí, señor. Sí, señora. Sí, señora. No, profe, no entendí. Yo tampoco, profe. ¿Quieren ustedes pueden ir haciendo su Tampoco, profe, entendí muy bien. Profe, por favor, repita. Tres conjunticos. Luego dice 845 por UNAD y por SENA. A ese 845 le voy a restar 195 y el resultado es el que voy a poner ahí en ese pedacito que me quedó. Después, 230 por SENA y CUN. Al 230 le resto 150. ¿Cuánto es 150? 230 menos 150, 80, pues lo pongo ahí.
Luego dice 430 por la UNAD y por la edad 280. ¿Listo? Continuamos. Un segundo. Por favor. Sí. Ok. Espérate porque es que se te escucha entrecortado, Vivi. De pronto estás donde no te coge mucho la señal. Ah, ok. Vamos a mirar una cosita. Veo que hay varias preguntas que no se entiende, ¿cierto? Entonces, sí, es claro lo que Vivi dice, pero vamos a mirar. Mire, aquí empiezan a ustedes a ofrecerle una serie de valores que la profe Viviana lo que hizo fue, primero, miren, dense cuenta lo que ella hizo, lo que deben hacer todos, tienen que hacer una lectura clara del ejercicio y esa lectura clara del ejercicio los lleva a una deducción. La primera, que el valor primero que se tiene que colocar es esos 150 que afirman gustar de los tres institutos. Entonces, ese 150 va aquí en la mitad. Aquí estoy, tú colocas ahí el mouse, perfecto. Ahí donde está la mitad, ¿cierto? El 150. Ahora, pónganme cuidado, como ustedes ya tienen 150 personas, no pueden colocar el total de lo que les dice porque ustedes ya tienen esos 150. Entonces, por ejemplo, aquí dice 845 estudiantes, UNAD y SENA. ¿Qué quiere decir? Que ellos están en les gustan esas dos universidades, UNAD y SENA. Ah, ok. Esas dos que Viviana dice ahí, perfecto. Entonces, como son 845, ¿ya cuántos tengo? La intersección coge el 150 y el 695. ¿Por qué Viviana escribió 695 si eran 845? Porque Viviana le resta los 150 que están en la mitad. Y eso es igual a 695, perfecto. Ahora, dice Viviana, coloca otro colorcito de otro color y en donde diga Sena y Kun. Sena y Kun. Entonces, dice acá, dice Sena y Kun son 230. 230 Sena y Kun. Pero ¿por qué Viviana coloca entonces 80? Pues porque otra vez vuelve y le resta los que están en la intersección de los tres. Entonces Viviana llega y dice 230 menos los 150 que ya tengo en la intersección de los tres, entonces me da un 80, ¿no es cierto? Es 80 porque 150 más 150 más 80, 230. Perfecto. Ahora nos dice 430, UNAD y KUN. Ok, y Viviana colocó 280. ¿Por qué? Pues porque otra vez hizo diferente, otra vez hizo la resta, de 430 menos los 150 que hay en la mitad. ¿Vieron? Profe, que siempre hay que hacer eso. Ojo, porque es lo que le diga el enunciado. En este caso, sí. ¿Por qué? Te dan valores exactos y te dicen que ellos dos prefieren UNAD y KUN, por ejemplo, ¿cierto? Si a mí me dijeran, ojo, 280 más 150 da 430. Listo, eso está perfecto. Entonces, des en cuenta que ustedes siempre tienen que restar el de la mitad. Ahora sí está un poco más claro. Sí, profe, completamente Sí, claro, profe. gracias. Señor. Entonces, miren que así como con esos dibujitos que Viviana nos hizo ahí, esos colores, pan, la cogimos de una. Ahora, lo que sigue, Vivi, sigue. Gracias. Ok. Bueno. Seguimos entonces acá. Espérenme porque me toca borrar los dibujitos. Una pregunta. Esas restas se hacen para determinar el número exacto de los elementos que nos piden en este caso, ¿cierto? Sí, señor, porque lo que pasa es que date cuenta que cuando a ti te dicen la intersección, no es solamente el pedacito del lado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La intersección de UNAD y SENA. No es solamente el pedacito que coge 645.
es todo donde está 645 y 100. Esta es la intersección de los dos, ¿ves? Y si tú colocas el total de los 845 en el pedacito donde está 695, ahí está mal, porque no estás sumando los que los valores que ya nos dieron. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, esa subida de esos dos da 845. Perfecto. Vivi, sigue. ¿Listo? Bueno, aquí es lo mismo que estábamos haciendo hace un momento. Dice, 2.500 aspirantes se inclinan gusto por la UNAD. Pilas, voy a hacerlo con los colorcitos. Todo el conjunto UNAD me debe dar como resultado 2.500, pero pilas, ya tengo 695 por acá, ya tengo 150 por acá, ya tengo 280 por acá. ¿Qué voy a hacer? Al 2.500 le voy a restar los 695 que ya tengo en esa intersección, le voy a restar los 150 que están en el centro y le voy a restar los 280. ¿Cuánto me da eso? 1.375. Aquí, si por algún motivo, por favor, micrófonos, les dijera el texto, si por algún motivo les dijera el texto, por lo menos, si les dijera 2.500 aspirantes solamente 2.500 aspirantes solamente prefieren, se inclinan, muestran, ¿cierto? Voy a poner acá, tienen gusto por la UNAD. Ese 2.500, ¿dónde lo voy a poner? De una vez lo voy a poner aquí. No le voy a restar nada porque dice, o sea, el conjuntico solamente es este, ¿sí? Chan, 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 chan. Sin importarme las intersecciones, ¿sí? Si les dice solamente, ponen inmediatamente el 2.500 acá. Pero como le dice es que aspirantes muestran gusto por la UNAD es todo este conjunto y yo ya tengo unos elementos ahí, entonces por eso es que se los resto. ¿Sí? ¿Entendido o no entendido? No, profe, yo no entendí. Vuelvo y repito, el conjunto UNAD es todo. Dice que tengo 2.500 que prefieren la UNAD. La UNAD es todo este conjuntico. Pero usted ya tiene 695 personas que les gustan aquí la UNAD, 150 que le gustan la UNAD y 280 que le gustan la UNAD. ¿Voy a poner 2.500? No, no voy a poner 2.500. ¿Qué voy a hacer? A ese 2.500 le voy a restar le esos que restan, ya ¿sí? tengo. Sí, le voy a restar los que ya tengo, ¿sí? Estos tres que ya tengo. No me vayan a poner de una vez el número. 1.375 es el resultado. Por eso es que pongo 1.375 allá. ¿Sí o no? Profe, tengo una pregunta. Si por algún caso Espérame un dije, momento, o sea, espérame. ¿Sí me entendieron por qué resté, cierto? Sí, señora. Ahora, espérame un segundo. Ahora, si les aparece la palabra solamente, únicamente, les gusta, ¿sí? Tienen gusto, les gusta el café, no sé, solamente, la palabra solamente, inmediatamente ponen el número que les dice ahí, sin necesidad de restar. ¿Listo? Ahora sí preguntas, escucho. Ok, perfecto. Ya entendí. profe, Gracias. si dijera 2.500 aspirantes tenían gusto por la UNAD, ¿se haría la resta o cómo se haría ahí? Sí, se hace la resta. O sea, la palabra clave para no hacer resta es solamente, únicamente, ¿listo? Continuamos. 1.250 cena. ¿Por qué voy a restar? ¿Por qué me quedó 325? Porque le voy a restar lo que estoy coloreando y de rosado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el seno es todo ese círculo, pero ya tengo 695, ya tengo 150, ya tengo 80. Por lo tanto, el resultado de esa resta me va a dar 325. Ahora me dice, 1.800 les gusta solo la CUN. Les gusta la CUN, perdón, les gusta la CUN. ¿Qué voy a hacer? A 1.800 le voy a restar lo que tengo ahí verdecito. 280, 150 y 80 para un total de 1.290.
Entendido de dónde salieron los 3 números de acá, ¿cierto? Sí, señora, entendido. Ok. Yo quiero hacer una cosita, O sea, una cosita ahí. Voy a hacerles Ok. unas preguntas a ustedes, por favor, a los estudiantes. Voy a hacerles unas preguntas. Teniendo este gráfico aquí, ¿cierto? Teniendo ese gráfico que ya lo sacamos como la profesora Viviana hizo el procedimiento. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuántas personas les gusta únicamente el SENA? Únicamente. 1825. 325. 325. No, 1250. 1250. 1250. Espérate porque es que No, estamos, 325. un momento, levanten la manita porque es que así no podemos, porque se forma mucho desorden. Entonces levanten la manita y vamos a escuchar. Entonces, Cata, Alex y Alejandra, listo, hasta ahí porque si no, no terminamos. Entonces, vamos con Cata. 1250. Listo, 1250. Ve apuntando por ahí, Vivi. 1250, listo. Ahora vamos a seguir con Alex. 325. 325. Y dijimos Alejandra. 1250. Bien. Ahora póngame cuidado. Cuando yo digo la palabra clave, que es únicamente, solamente, o digo ese no, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar lo que es el SENA, Vivi. El SENA, píntalo, la bolita del SENA. Bien. Ojo, la bolita del SENA en su totalidad tiene 1250 estudiantes. Si mi pregunta fuera, ¿cuántos estudiantes tiene el SENA? 1250, perfecto, pero mi pregunta no fue esa. Mi pregunta dice, ¿cuántos estudiantes únicamente tiene el SENA? Pues son 325, porque mire que ese número está solamente al lado del SENA. ¿Vieron? ¿Eso qué quiere decir? Que a ellos esos es perfecto, al verde únicamente les gusta el SENA. No podemos decir 1250, ¿por qué no? Ese error es normal, es el que siempre todos cometemos, porque vamos a decir, pues todo SENA. No. Si yo les digo cuántos estudiantes tiene el SENA, perfecto, pero si yo digo únicamente, que fue la palabra que la profe escribió ahí en mayúscula, si mi ejercicio dice solamente, únicamente, entonces le quito los demás. Yo no puedo sumar 695, ¿por qué? Porque hay estudiantes que les gusta el SENA y la UNAT, y eso no es lo que yo estoy preguntando. A los de 150 les gustan las 3, peor. Entonces ahí no es perfecto. Entonces, y los de 80 les gusta el SENA y la CUN. Entonces el solamente ¿dónde queda? No, el solamente queda en el 325, porque esos 325 me dicen, solamente les gusta 325. ¿Claro hasta ahí? O sea, 325 estudiantes son los que únicamente eligen el SENA. Es perfecto. Solamente, Únicamente. profe, los que aparecen solamente el puro número del SENA, ¿sí? Perfecto, No se sí, suma señora. ninguno más ni se resta. Nada, porque yo dije únicamente, solamente. ¿Listo? Ahora una preguntita más. Cuando la profe Viviana dijo UNAT y la y, o sea, siempre que nombraba la I, ¿qué es? ¿Intersección o unión? Intersección. Intersección, listo. Entonces póngame cuidado. Entonces, esta pregunta, mire que esta pregunta también lleva únicamente, ojo, ¿cuántas personas les gusta únicamente la UNAT y la CUN? ¿Cuántas personas 280. les gusta únicamente 280. la UNAT y la CUN? Ojo, sí, perfecto. 280. Es perfecto, muy bien, eso está entendido, ¿listo? Entonces, mire cómo yo cambio la pregunta. Si mi pregunta fuera, quítale los dos colorcitos, Vivianita, de la mitad. Si mi pregunta fuera, ¿cuántas personas les gusta la UNAT y la CUN?
430. Perfecto, porque ya se suma ¿qué? Lo La veo. UNAD y la CUN. 150. Mire que eso está a eso está en el enunciado, ¿no? Pero yo quiero ver el gráfico, solamente el gráfico. En el gráfico entonces sumo 280 más 150. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy diciendo únicamente. Otra cosa que les puede salir ahí en el ejercicio, cuando dicen ¿cuántas personas les gusta la UNAD y la CUN, pero no el SENA? La UNAD y la CUN, pero no el SENA. 280. 280. Perfecto. 280. ¿Sí ve que esa palabra es diferente? No toca nada del SENA. Perfecto. No toca el SENA para nada. Es perfecto. Perfecto. Muy bien, Viviana. Adelante. Gracias. Listo, sí, señora. Ahora tenemos preguntas similares y para que las respondan. Igual ya Pero se vuelvo a nos repetir lo que estaba diciendo ahorita, lo de ustedes que prefieren la UNA y la CUN, creo que fue, no entendí esa parte. la UNAD y la CUN, pero no el SENA. Entonces es coger el circulito del SENA y no vamos a tocar lo que esté en el SENA. UNAD y CUN sin tocar el SENA. Entonces, ¿quién me quedó? Me quedó el 280. ¿Listo? Bueno, seguimos. Seguimos porque nos falta todavía. ¿Listo? Aquí. Entonces tenemos ahora 1.630 aspirantes prefieren otras instituciones educativas. Aquí otras instituciones educativas, se me fue todo pintado el diagrama, es solamente lo que está por fuera. Entonces iría al 1.630 por fuera. ¿Listo? Porque son los que prefieren. A ese no le voy a restar nada. De una lo ponemos por fuera porque ellos no tienen nada que ver con la UNAD, el SENA ni la CUN. Ellos son un grupo independiente por fuera. ¿Listo? Tenemos ahora unas preguntas y me las van a responder, ¿vale? En orden, alzan la manito y yo voy revisando. ¿Cuántos aspirantes prefieren solamente la UNAD? Ya, como les dije, se nos adelantaron un poquito la directora, pero bueno. ¿Cuántos aspirantes prefieren solamente la UNAD? Entonces vamos en orden. Vamos, no. Vamos en orden. Entonces, en orden, aquí Daniel dice- Torres. A mí me aparece Daniel, ¿sí? Sí, sí, señorita. 1375, bro. A ver, vamos a revisar si es correcto. Por aquí. 1.375 es correcto. Aquí yo les puse pues que era la resta, pero como ustedes ya tienen el diagrama, hombre, usen el diagrama, ¿cierto? ¿Cuántos tengo? 1.375. Una manera de mostrarme que ustedes entendieron, hicieron el ejercicio es escribiendo como tal la resta. ¿Listo? Que al 2.500 le resté 280, le resté 150, le resté 695 y me quedó 1.375. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí, ¿qué pasó? Que no corre. Bueno. ¿Cuántos aspirantes prefirieron una sola institución educativa? Daniel Ávila. ¿Cuántos aspirantes prefirieron una sola institución educativa? Profe, regálame un momentico que me perdió la gráfica. Qué pena. Ahí la tenemos. Van sumando, ¿listo? Van revisando. A ver, aquí en el chat dice Santiago 2.990, Sandra ¿De Patricia. dónde lo dice- sacó? Dice Sandra Patricia 1.290. Yo digo que es la suma de 1375, 1290 y 325. Ok, vamos a revisar. 2.990 es correcto. Mire, si ustedes colorean, no se van a perder. O sea, la coloreada es importante. Los colores son importantes para uno no perderse. ¿Listo? Muy bien. Solamente debemos revisar los que le gustaron solo una institución, solo la UNAD, solo el SENA y solo la CUN. ¿Listo? Es correcto. Sumamos los tres para un total de 2.990. Siguiente pregunta. ¿Cuántos aspirantes prefirieron solamente el SENA?
Esta palabra solamente les debe quedar súper clara hoy porque más se la hemos repetido 10.000 veces. 325, profe. 325, profe. Un segundo, un Ok. segundo. 325. 125, profe. Señora, sí, muy bien. Vamos a revisar. 325, mira, ahí se los tengo coloreados. ¿Ibas a decir algo, directora? No, muy bien, ahí vamos muy bien. Listo. Y tenemos una última pregunta. Si 1630 no prefirieron ninguna de las tres, ¿cuántos aspirantes fueron encuestados? 1630. Ok, ¿quién da más? En orden. No, Liz la suma de Lozano tiene- todos, la suma de 1630 más todos los números que están en el Ahí toca Ok. encuestar a todos. Un segundo. A todos los... Levante la Profe, manita. serían todos los números que están dentro del... Todos los números que están tanto Les adentro pregunto. como afuera, como la... Todos más los 1630. Profe, todo se Tomamos suma, profe. los- Ok, ¿tomamos los 1630, sí o no? No, Yo digo que se hace ¿No? la Sí, suma. sí, sí, sí. Sí, porque eso me se porque encuestó. también entran en otras Sí, porque fueron instituciones, encuestas, también creo que dependen no, de la enunciado. a las universidades. Muy bien, porque miren, les están diciendo si 1600 aspirantes no prefirieron ninguna de las tres. ¿Cuántos aspirantes fueron encuestados? ¿Será que los 1630 no fueron encuestados? Los 1630 también fueron encuestados, porque ellos fueron encuestados Claro. y dijeron que no les gustaba ninguna de las tres. Entonces, suma todo, independiente Fueron que- 1630 porque no prefieren ni la UNAD, ni la CUT, ni el SENA. No, se suman todos. Pero es que Pero ahí sí dicen fueron ¿cuántos fueron encuestados. encuestados? También son se mete encuestados, el- porque para, a ver, Se debe sumar todo porque todos porque para están ellos encuestados. decir que no Todo les el universo. a ver, muy bien. Una de las universidades. Vivi, se te está yendo el audio. Entonces, miremos acá esta pregunta que es completamente interesante mientras Vivi vuelve a retomar. No se escucha, Vivi. Pues tuvieron que hacer la encuesta. Entonces, un segundito. Ahora sí, Vivi, es que no estabas intermitente, entonces no se te entendió nada. Entonces, aquí es súper importante, son dependiendo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que leer qué es lo que nos piden, qué es lo que nos dicen. Dice, si 1630 aspirantes no prefirieron ninguna de las tres, ahí, hasta ahí. ¿Ustedes qué creen? Solamente digan sí y apaguen su micrófono, por favor, o no. Sí. No, pero esperen, Sí. un segundito. Todavía no, un segundo. Entonces dice, ¿ellos fueron encuestados también? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, pero dijeron que no. Hasta ahí. Ellos fueron encuestados, ¿qué quiere decir? Que tenemos también que sumarlos con los demás. Entonces, algunas veces, y los errores más comunes que nosotros cometemos es lo siguiente, que sumamos los números de la UNAD más los números del SENA, más los números de la CUN, o sea, repetimos muchas veces no. Cuando dicen el total, hay que sumar las cantidades solo una vez. En este caso, como la profesora Viviana escribió 1375, 695, 150, 280, 325, 80, 1290 y 1630. Pero miren que es solamente una vez. ¿Listo? Entonces, cuando a ustedes les soliciten con el gráfico, estoy completamente de acuerdo. Mire que si uno pinta, es muchísimo más fácil determinar qué se está haciendo, ¿sí? Entonces, pinten, los invito a que tomen el cuadrito y dibujen el cuadrito en una hoja y vuelvan, les escriban, analicen. Eso es muy importante porque los estamos preparando para el POC, que es ahorita lo que se nos viene después de la tarea 3, que es la prueba objetiva cerrada. Entonces, si ustedes analizan desde este momento, el POC les va a ir muy, muy bien. Listo, Vivi, sigue. Listo, en lo que escribí ahí es para que lo tengan claro, porque si ustedes hacen el gráfico, hacen todo el proceso de restar, es para que con el gráfico respondan, no se vayan a ir al enunciado a mirar
¿Cuántos prefieren la UNAD? Y me voy a revisar. No, hagan todo el ejercicio y después con el gráfico van respondiendo las preguntas. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Bueno, chicos, Profe. señor. Dime. Una pregunta, es que apenas caigo en cuenta. En la Señor. pregunta que dice, ¿cuántos aspirantes prefirieron una sola institución educativa? Ahí no también entrarían las 1630 porque están hablando de otra institución educativa, o sea, la otra institución educativa. No, porque el ejercicio me está hablando de UNAD, SENA y CUN. Esas son las instituciones identificadas en el problema. Las otras no sé cuáles son. O sea, podrían ser una o podrían ser 5 o podría ser 3. ¿Ves que no sabemos? Entonces, no, se toman las de afuera porque las de afuera pueden ser como, ella dijo, uno dijo la Cervantina, el otro dijo los Andes, el otro la Javeriana. Entonces, ahí son otras diferentes a estas 3. Entonces, no se puede tomar ese valor. ¿Vale? Más preguntas, por favor. Profe, tengo una preguntita. Sí, señora, adelante. Sí, señor. Esos gráficos, ¿cómo hace uno para construirlos? En Paint los puedes construir. Bien. ¿Tienes ¿Puedo ahí la oportunidad de utilizar hacerlo? Lucidchat? Esto, yo le ayudo con eso, profe. Perfecto, perfecto. sí, Muchas gracias. Listo, listo. Dale, yo comparto pantalla. Van a Buenas ver noches, cómo es de profesora. fácil con Paint. Muchísimas gracias. Cómo es muy, muy fácil. Van a darse cuenta. Me confirma, porfa, si me están viendo ya la pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Aquí, listo. Señor. Voy a abrir aquí un nuevo gráfico. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, el Paint ahorita, la nueva versión, es más sencilla. Entonces, aquí hay unas opciones, aquí en las herramientas del circulito, ¿sí? La circunferencia. Entonces, como nosotros normalmente los ejercicios están basados en 3 conjuntos, entonces cada círculo pues hace referencia a un conjunto, ¿no? Entonces, acá ya tenemos 2 conjuntos y 3 conjuntos, ¿cierto? Y finalmente, pues tenemos, digamos que el universal, ¿verdad? Normalmente siempre hay que nombrar los conjuntos, ¿no? Entonces este es el conjunto A, este es el conjunto B, perdón, B, este es el conjunto C. ¿Listo? Y este pues viene siendo lo que se conoce como el universal, ¿sí? Entonces ya cuando tengamos nuestro conjunto, pues digamos que uno lo que hace es copiarlo. Entonces usted lo copia, aquí una selección de recorte, entonces ustedes lo copian y le dan control C, y lo replican. Entonces lo replicamos varias veces, 2 veces, las veces que sea necesario para que ustedes desarrollen su actividad, ¿no? Entonces, 3 veces, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos nosotros, digamos que la serie de conjuntos para rellenar. Entonces, bueno, ya dependiendo cuál sea la operación, ¿cierto? Pues aquí hay el Paint nos permite una opción de rellenar, ¿cierto? Entonces, usamos los colores, ¿no? Entonces, digamos que si me dicen que seleccione el conjunto A, pues yo selecciono todo el conjunto A, perdón, el conjunto A, ¿cierto? Que en la otra operación me dicen, no, seleccione el conjunto B, ¿sí? Entonces selecciono el conjunto B. Entonces yo juego con los colores para identificar cuál es la operación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta. Entonces, el Paint nos facilita este tipo de operaciones y sobre todo para sombrear los conjuntos que queramos determinar. ¿Listo? Es muy sencillo. En caso tal de que ustedes quieran replicar nuevamente estos 3, ¿cierto? Sobre todo este tipo de herramientas se usa mucho cuando estamos usando la igualdad, ¿cierto? Estamos comparando un término que está al lado izquierdo con el término que está al lado derecho, ¿cierto? Entonces lo que hacemos los 3 y copiamos nuevamente, ¿sí? Y pegamos acá en la parte inferior, ¿no? Entonces ahí hacemos la operación de la primera expresión de la igualdad, ¿cierto? Y la segunda expresión de la igualdad. Es súper sencillo, usamos los colores, rellenamos, ¿cierto? Entonces la idea es que este tipo de herramienta les facilite a ustedes, digamos que entender las operaciones entre los conjuntos que estamos determinando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Profe Ronald, muchísimas gracias. Esto sí es supremamente claro, o sea, definitivamente con Paint se puede hacer todo. Es en cuenta, te voy a pedir un favor, quítame los 3 de abajo y déjame solamente los 3 de arriba, Listo, profe. por Espérame un favor. segundo. Listo, Es ya, perfecto, ya listo. quedó. Entonces, vamos a mirar una cosita así rápido, así como para que ustedes se den cuenta que es fácil, ¿cierto? Entonces, coge con el lápiz y coloca la expresión que te voy a dictar en la partecita de abajo. Entonces, coloca A, diferencia simétrica de B, y entre paréntesis eso, menos C. Digamos que esta es una de los ejercicios que ustedes tienen allá en sus ejercicios. No sé cuáles serán, solamente este me lo acabé de inventar, pero quiero que se den cuenta cómo es de fácil armarlo. Entonces ustedes cogen el baldecito y vamos a coger un color naranja. Entonces, con el color naranja, ¿qué me dice? Entonces, si yo tengo A y B, vamos a hacerlo en el primer gráfico, en el primer cuadrito. Entonces me dicen, ¿cuál es la definición de A diferencia simétrica de B? Entonces, yo digo que la definición de A diferencia simétrica de B es la unión de los conjuntos menos la intersección de los mismos. Ah, ok. Entonces, vamos a unir A y B. Todo A y B. Con el de la mitad también. Entonces, ahí vamos en la unión. Pero entonces la diferencia simétrica es la unión menos la intersección. Entonces, mira que el profesor Ronald fue y cogió el blanco y va a quitar la intersección entre los dos conjuntos. Perfecto. Ahí ya tiene lo que es la diferencia simétrica. Pero mire que aquí nos dicen, sígale quitando, Sandra, porque es menos el conjunto C. Entonces, el profesor vuelve a coger el baldecito blanco y va a quitar lo que corresponde al conjunto C. Entonces, miren del conjunto que tenemos de naranja. Del conjunto que tenemos de naranja, ¿qué hace parte del C para quitarlo? Perfecto, des en cuenta que estamos quitando los elementos que hacen parte del conjunto C. ¿Listo? Entonces, miren tan fácil que se hace, digamos, este tipo de herramientas, cómo se prestan para hacer el ejercicio número 2, el ejercicio número 3. ¿Qué hacen ustedes? Van allá a su Word, recortan y vienen aquí y pegan. No tienen que hacerlo, no, cógenlo allá y péguenlo. Y ahí se puede cambiar. Entonces es muy, Otra muy cosa, útil esta profe, herramienta. Señor. como mencionaba la profe Viviana, ¿cierto? Que sería bueno que hicieran la expresión en varios términos, ¿sí? En varios diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, la profe Viviana nos decía, mire, hagamos primero la operación A diferencia de B, ¿cierto? Que nos da en este primer diagrama de B, este primer diagrama de Venn, ¿cierto? Luego nos dice, mire, la otra expresión es el conjunto C. Entonces, señalamos todo C, todo C. Entonces, como la operación es que nos dice, la operación completa nos dice, mire, réstele a la diferencia entre A y B, réstele C. Entonces, si nosotros le restamos, si miramos este conjunto, que es el primer término, y este otro conjunto, que es el segundo término, pues el resultado que me va a dar, pues me va a dar, ¿cierto? Me va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces, ¿por qué? Porque le estoy restando C digamos, a la primera operación, ¿sí? Entonces, digamos que esta forma de hacerlo en varios diagramas de Venn facilita de pronto la interacción, que la ven más clara que hacerlo en un solo diagrama, ¿sí? Entonces, hacen las dos expresiones, una en un diagrama de Venn, la otra en el otro diagrama de Venn, y la última viene siendo el resultado final de su operación. Sí, señor profesor, muy bien, muchísimas gracias. Y realmente así es como se hace, paso por paso. Primero hacen lo que está dentro del paréntesis y luego representan el otro pedazo de conjunto y luego ahí sí en este caso hay que restárselo porque dice menos C, que es una diferencia. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta aquí, por favor? Hernando. Tiene la manita levantada. Asistencia en las web no hay. Profe, no, la cuestión era del anterior ejercicio que pues
La profesora dice que solamente y únicamente se coloca el valor real y ahí está sumando los valores totales. Entonces, pues ahí no me queda como clara la idea. Perfecto, Hernando. Vamos a mirar. Si yo te digo, digamos, en este caso no tenemos valores, ¿sí? Pero vamos a sumar. Ronald, por favor, me ayudas, digamos, píntame la completa del primer cuadro, de naranja, todo de naranja. Cuando yo te digo, este gráfico completo con el C y la intersección, todo de naranja. Eso es lo que tienes que sumar cuando a ti te piden, Hernando, ¿cuál es la totalidad de los encuestados? Tú vas a sumar ese naranja, tal cual, como lo pintas ahí. ¿Qué quiere decir? Que son los valores de los tres conjuntos, pero también el universal. El universal es lo que está afuera, pero también se suman dentro de los encuestados, porque ellos dijeron otras universidades que no, la UNAT, la CUN y la otra, la UNAT, la CUN, bueno, y la otra universidad, pero mira que ellos también fueron encuestados. Entonces, si a ti te piden un valor total, tienes que sumar todo lo que está ahí en naranja, es decir, todos los valores. ¿Listo, Hernando? ¿Cómo podría ser, digamos, cuál podría ser la pregunta para no sumar el que está afuera? Ronald, ¿le puedes quitar, por favor, lo que coge del universal? Solamente el de afuera. El de afuera, el de afuera. Sí, el universal, solamente el universal. Los conjuntos déjalos pintados. Listo. Si a ti te dicen que cuántos fueron encuestados en las tres universidades, perfecto, solamente sumas esto. ¿Listo? Ok, profesora, muchas gracias. Listo, perfecto. Listo. Dalhi. Buenas noches, profe. Yo tengo dos preguntas. Señora. Del ejercicio 4. Lo que pasa es que me dice que cuántos clientes no consumen ningún producto, pero en los ejemplos no me dice nada de eso. O sea, todos consumen algo. ¿Cómo quedaría el cuadro? Entonces, ponme cuidado. diagrama. Vivi, ¿será que podemos volver al cuarto? Gracias, Ronald. Muy amable. Muchas gracias. Listo, sí, señora. Vale, entonces ponme cuidado. Cuando a ti te dicen, ¿cierto? Que cuántos no consumen ninguna bebida, digamos. Lo que pasa es que aquí hablar de ejercicios puntuales no se debería hacer, ¿no? Puntuales porque no solamente tú tienes ese, sino otras personas que estén en los grupos, pero te voy a decir, digamos, vamos a mirar aquí. Si yo tengo valores dentro de los ovalitos, del UNAD, del SENA y de la CUN, todos esos valores, sí. En este caso, para mí, Dalhi, para mí serían los que no toman ninguna bebida, son los que están afuera de los tres, es perfecto, esos que están ahí. Listo. Ahora, tú me dices, pero ahí en el ejercicio no me dicen, digamos, no me dan esos 1630. ¿Qué tienes que hacer, Dalhi? ¿Tú cómo podrías sacar los que están afuera? ¿Quién me dice? ¿Cómo podríamos deducir los que están afuera? ¿Qué tendrían que habernos dado? Pues tendrían que habernos dado el total de las que son personas. Efectivamente, muy Y se le bien. restan todos los que están dentro de los conjuntos. Laudi, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que tenían que haberte dado a ti, Dalhi, es el universal. Al universal se le restan todos los otros valores y ahí sí te arroja los que no consumen ninguna bebida. Eso es lo que debes hacer. De igual manera, póngame cuidado. Invito a todos a dejar sus aportes en el foro, porque lo que hacemos con esto es que yo veo el ejercicio de Dalhi y le digo, Dalhi no hizo la suma, entonces yo le digo, Dalhi, representaste muy bien, porque ella, digamos, efectivamente colocó correctamente los de la UNAT, el SENA y la CUN, pero te hace falta los de afuera que salen de esta manera. Entonces, en el foro, ustedes interactúan con su profesor y él le hace retroalimentación. Él le hace retroalimentación de los ejercicios que ustedes suben. Entonces, por eso los invito a que de una vez
como dijo Vivi, de una vez cada uno saque su ejercicio y lo van haciendo. Y dejan esos aportes en el foro. ¿Vale? Cualquier cosa, Dalgi, con mucho gusto, conmigo o con Viviana, con Ronald, con cualquiera, puedes tener esa, con tu tutor, puedes tener. Sí, señora, es que no había hecho la resta, profe. Vale, no importa, pero ya te diste cuenta. Dime. Del ejemplo que usted nos dijo, que nombra dos productos, que dice un ejemplo, jugo y, bueno, ese ejemplo, y luego dice, pero no, pero a mí no me dice y, sino dice Entonces, o, ponme a mí no cuidado. me dice y, Ah, sino dice o, profe. listo. Esa es una buena pregunta, Algi. Pero toca hacer rápidamente las preguntas que ya se nos está terminando el tiempo. Entonces, ponme cuidado. Nosotros hicimos un ejemplo cuando estaba ahí, ¿cierto? UNAT y CUN en la intersección. Pero cuando yo digo UNAT o CUN, ¿qué es? Unión. No, profe. Unión. ¿Y qué es unión? Entonces, por favor, UNAT o CUN. Es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sumar todos los valores, pero pónganme cuidado. Si yo digo, Vivi, si yo digo UNAT o CUN, entonces es 1375 más 695 más 280 más 80 más 1290. Pero si otra pregunta me dice UNAT o CUN, pero no cena, ¿cómo quedaría? ¿Cuáles serían los valores? UNAT o CUN, pero no cena. 1375, 280 y 1290. Perfecto, porque lo que pasa es que yo hago la unión, pero le quito lo que está en la parte del SENA. Solamente me quedo con los otros tres valores. Eso es una unión. Con el solamente. ¿Listo? Tengan en cuenta bien eso. Dalgi, ¿listo? Sí, señora, muchas gracias. Vale, Santiago, adelante. Hola, buenas noches. Tengo una duda solamente con respecto a la cardinalidad cuando no se plantea como tal un conjunto con, por ejemplo, con números, sino como lo del ejercicio 3. La cardinalidad se obtiene es sumando los elementos que da como resultado la operación. Santiago, entonces, eso es, o sea, tienes que tenerlo claro y tienes que saber cómo lo vas a sustentar, ¿sí? Entonces, si yo te digo el número 5, el 8 y el 3, ¿cuál es la cardinalidad? Ojo. 3. Perfecto, ¿sí o no? Porque tiene elemento 5, 8 y 3. Pero si yo te digo, son 5 estudiantes que pertenecen a cálculo, 5 estudiantes que pertenecen a pensamiento lógico matemático y 8 de álgebra, ¿cuántos son? Ahí es donde está mi 18. confusión. 18. Perfecto, 18. ¿Por 18, qué? Porque ok. yo estoy hablando con estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ok. Si están hablando de estudiantes, son 18 estudiantes porque son los elementos que conforman el conjunto. Ahí los Ok. tengo que sumar, ¿cierto? Listo. Listo, Santiago, bravo. Bueno, Gracias. gracias. Omar, adelante, rápidamente, por favor. Omar. Vale, Vanessa. Del primer punto del ejercicio, en caso tal de que no venga la pregunta en números, sino en letras, ahí cómo se resuelve. Un rango en letras no podría ser. ¿Hay algún ejercicio así, Vivi? No, no, señora. Entonces, míralo, si quieres lo miramos o míralo con O sea, Viviana, con el profesor. que viene no en letras, sino Es como a ver, una a mí, pregunta. yo tengo X slash, ahora se me olvidó cómo se llama. X tales que X. X tales que X, el rector de la UNAD. ¿Cómo sería ahí para uno la extensión, por lo menos? Mi pregunta, voy a decirle, mi pregunta, ¿cuántos rectores hay en la UNAD?
Pues solo uno, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Qué sería? Finito, infinito. Sería Unitario. Unitario. Listo, perfecto. ¿Y quién es la única persona que sería? El Pues doctor Leal, ¿no es cierto? En este, Solamente. por lo menos en este caso, ¿cuántos anfitriones hay dirigiendo la web? ¿Cuántos hay? Tres. Bueno, éramos 3, ya somos 2, sí. ¿Y cuáles son? Porque toca nombrarlos, ¿no? Entonces, Viviana, la directora Sandra, bueno, burro por delante. La directora Sandra, Viviana y Ronald, ¿sí? Eso es. Eso era lo que decían que letra. Sí, claro, una cosa es letra ok. y otra cosa ya es una oración como tal. Entonces, ya la miramos, acuérdense que con Viviana miramos que es cuando decimos, si nos nombramos, es por extensión. Y si decimos con letras, como tú acabaste de decir, el rector de la UNAD, entonces es por comprensión. No estamos nombrando los elementos, ¿ves? Si yo les digo a ustedes las vocales, ese es un conjunto finito. Pero si yo digo por extensión, ¿cuáles serían? A, E, I, O y U. Entonces, qué pena, en este caso, cuando se habla de rector, ¿cuál sería ahí? ¿Solamente sería el nombre total, o sea, el rector o un Jaime nombre Leal propio? es unitario y ¿cuál sería el conjunto? Jaime Leal. Punto. No hay más. Ok, gracias. Sí, señora. Listo, Vanessa, adelante. Ana María. Profe, es que pues mi pregunta es respecto al punto 4 porque pues, ustedes dicen que solamente o únicamente, ¿no? Pero hay una pregunta donde me dice al final de la pregunta me sale simultáneamente. Entonces ahí, pues, ¿cómo sería? Simultáneamente es uno y el otro. O sea, los dos al tiempo. Entonces sería, tienes que interpretarlo porque eso más suena a una unión. Si quieres, Entonces- específicamente lo vemos, lo miramos las dos, no hay problema. O, ¿qué es lo que puedes hacer? Plantearlo como una unión y enviarlo al foro para que el profesor te dé una retroalimentación. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Listo, Luis. Profe, buenas noches. Una preguntita. ¿Este video lo comparten en YouTube o Por supuesto que sí, cada docente lo comparte en sus Skype, por WhatsApp y lo copia y lo subimos. Miren que ustedes en la plataforma tienen una parte donde dice noticias. Ahí en noticias hay una parte donde dicen webs y están todas las webs, unidad 1, unidad 2, unidad 3. Pero nosotros también lo enviamos al correo electrónico, sí señor. La grabación. listo, profe? Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo Viviana, el cierre. Muchísimas gracias a todos. Bueno, señora, Gracias. feliz Muchas noche gracias, para todos. profe. Muchas gracias a Feliz usted. noche. Gracias, Una profe. pregunta. Gracias, profe. Buenas noches. Sí señora, adelante. Usted manda la grabación al... Al correo electrónico, sí señor. Bueno, señora. Bueno, que estén muy bien. Maestra, yo quiero saber cómo se llama la aplicación que dijo el maestro Pine. Ronald. Pine, sí señor. Pine, Es la que Pine. tiene todos los PowerPoint. computadores. No es PowerPoint, no. Pine, la de los dibujitos. Porque es que yo lo hago siempre en Word y riego mucho. No, por eso, no. O sea, no se puede así. No, Pine. definitivamente Vale, no se maestra. puede. Ven, yo te digo, es Pine, mira, aquí solamente voy a colocarte cambio. Pine, ¿sí viste? Esta es la que tiene Pine. como una así. Ah, ¿Sí? sí, sí. Entonces tú las coges Listo, y es maestra. la que te va a arrojar esto. ¿Listo? Bueno, maestra, vale, gracias. Muy amable. Bendiciones Gracias. para todos, feliz Igualmente. noche. y Muchas por asistir. gracias, señor. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno, chao. Feliz noche, muchas Amén. gracias. Que Bendiciones. les bendiga a todos. Feliz noche, muchas gracias.